soy empleado del banco, trabajo en el departamento de legales y soy asesor legal, es el cargo que tengo. Bien. Como testigo tiene obligación de decir la verdad. Bien. Acá ha pasado otro testimonio, de manera que el juez, no soy la juez natural de la causa, pero la juez que va a fallar la causa, puede advertir inconsistencias entre los testimonios y es obligación remitir a la justicia del crimen para su análisis. Okay. El falso testimonio está penado con pena privativa de la libertad, de manera que con todos los inconvenientes que eso implica, ¿no? Bien. Señor, le van a hacer una serie de preguntas, si usted no comprende, no recuerda, como tiene esa obligación de decir verdad, o pide aclaratoria o no responde y me avisa bien. Que no lo recuerda. ¿Estamos bien? Doctor, su testigo. Muy bien. Doctor Silem, usted ya nos refirió que trabaja en el banco y la tarea que desarrolla. ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad del banco en general durante la primera etapa de lo que se denominó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se decretó el 19 de marzo del año pasado? Perdón, repíteme, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad del banco durante esa primera etapa del aislamiento? A ver, la primera etapa, puntualmente creo que fue el 20 de marzo que dejamos de asistir, digamos. A partir de mediados de abril volvieron al banco, digamos, ahí donde trabajamos nosotros, muy poca gente, digamos. Y creo que fue así hasta mayo. Yo volví a trabajar el 8 de junio, bueno, somos pocos, digamos, somos de los 60, somos pocos los que trabajamos, pero yo del 8 de junio, del 8 de junio de 2020, digamos, ya empecé a trabajar habitualmente. ¿Esa es la pregunta, digamos? Sí. Bien. En general, en las otras áreas del banco, ¿la situación fue similar, mejor, peor? No hay casi, hasta el día de hoy, digamos, no hay casi nadie, pero en ese momento directamente no había nadie en el banco. El banco debe tener, a ver, donde estamos nosotros somos 60 y hay 3 o 4 áreas iguales por piso. O sea que son como 180, 200 personas por piso y son planta baja, o sea, subsuelo, planta baja y 4 pisos. O sea que, no sé, más de 1000 personas debe haber. Y sobre todo cuando volví yo, digamos, el 8 de junio, si había 30 personas en todo el banco era mucho. Esta situación que usted refiere, ¿qué dificultades generaron en relación a la atención al público y a los requerimientos laborales? Bueno, imagínate que esto fue para todos, no solo para el banco, calculo. Fue un imprevisto, o sea, no es que fue algo planeado de que empecemos a trabajar así. Empezamos a trabajar, digamos, mejor ya por, diría yo, julio, agosto, un poco mejor, cuando empezaron a tener los empleados, las terminales en su casa, con computadores y casa, y más o menos poder desarrollar la misma tarea, pero no, fue muy dificultoso, digamos. ¿El Banco de Córdoba trabaja con call centers? Sí. ¿Usted sabe si el desarrollo de la actividad de los call centers, en lo que conoce usted por el Banco de Córdoba, sufrió algún tipo de afectación en su actividad? No es mi área, no es mi tarea. Calculo que sí, porque debe haber sufrido afectación todas las tareas del país en todos los ámbitos, calculo. Pero puntualmente lo sé porque yo al trabajar en el Banco de Córdoba tuve muchos conocidos, parientes, todo el que me conocía me llamaba por teléfono y me decía, che, llamo al banco y no me atienden o no me puedo comunicar o algo. Entonces me llamaban y decían, che, me llamaban y me decían este problema. Nunca en la vida me habían llamado tanto, digamos, como en toda esa etapa, porque se ve que claramente estaba resentida la atención, digamos. Sí, eso te lo digo sin saberlo, digamos, te digo, digamos, la experiencia que yo tuve por la cantidad de gente que me llamaba, ¿no? Doctor Silem, ¿usted conoce algo acerca del reclamo que realizó la señora Favo al banco? Sí. ¿Qué conoce usted de eso? A ver, ¿qué conozco de eso? Nosotros a partir, digamos, de la pandemia empezamos a sufrir una serie, digamos, de lo que han sido los famosos fraudes sociales, los seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Yo creo que este fue uno de los primeros casos, digamos, que a mí me dieron. A ver, esto tiene una etapa, digamos, que es la etapa, digamos, donde se produce el fraude, viene el reclamo del cliente y la gente del banco que se encarga
de determinar si hubo fraude o no, digamos, en la maniobra, si se violaron los sistemas del banco o si hubo fraude, y a partir de ahí corresponde o no devolverle al cliente, digamos, ¿cómo que se llama? Devolverle lo que le han robado, digamos, o lo que le han sacado en forma fraudulenta, digamos. A partir de ahí, en este caso puntual, me acuerdo que la señora, me parece que en medio de abril había sufrido un fraude y recuerdo que le habíamos devuelto el dinero, creo que le habían sacado un préstamo, le habían cancelado el préstamo, le habían sacado el dinero, le habían devuelto el dinero y se lo habíamos devuelto incluso con intereses. Si no me olvido, me parece que era con intereses. Con respecto a este caso yo lo sé porque, digamos, a mí desde el banco, desde mi gerencia, me asignan el caso una vez ya devuelto la plata para que yo me comunicara con la señora Fau y le pidiera suscribir un convenio a los fines de, a los fines de dejar cerrado, que no haya más reclamos, digamos, de práctica eso. Nosotros siempre en todos estos casos de fraudes sociales, cuando devolvemos la plata, firmamos un convenio donde la parte, digamos, recibe, está conforme de lo que recibe, está de acuerdo, cerramos el caso, digamos, para que no haya más nada que con relación a eso, digamos. ¿En este caso se firmó ese acuerdo? No, no que yo sepa, digamos, porque yo me comuniqué con la señora Fau, me parece que me costó comunicarme, le llamé varias veces y como me costó comunicarme hasta que me comuniqué, le expliqué para qué la llamaba, le dije, o sea, primero le pregunté, digamos, qué le había pasado con el caso, le pregunté, mucho no quería hablar y me dijo que me dio el teléfono del abogado, me dijo, no, hable con mi abogado. Yo le expliqué, o sea, le quise decir para qué era, para firmar un convenio, digamos. Está bien. ¿Se comunicó usted con el abogado? Me comuniqué con el abogado, sí. ¿Con quién se comunicó? El doctor Vergara. No lo identifico, no sé si uno de ustedes, doctor Vergara, pero no lo identifico, sí, digamos, habló por teléfono, pero no lo conozco, digamos. Está bien. ¿Por qué no se arribó a un acuerdo? Al doctor Vergara le transmití lo mismo que la señora Fau, que la intención era firmar un acuerdo. Charlamos sobre el caso, yo me acuerdo que le dije si le había quedado algo pendiente, porque nosotros habíamos devuelto todo, incluso con intereses, digamos. Él me dijo que para cerrar el caso, me dijo que para cerrar el caso, me dijo que él quería, por la actividad que había desarrollado, quería el 20% honorario de todo, digamos, porque eran dólares, pesos y el crédito de la señora. Eso fue, creo, todo lo que le devolvimos. Él me dijo que para cerrarlo, él quería el 20% honorario. Yo le expliqué que el banco en esta instancia no me autorizaba, digamos, a firmar el convenio en sus condiciones y a reconocer los honorarios. Y él me dijo que bueno, que si no quedaba otra, y venía el juicio. Relativamente así, creo que, digamos, fue la conversación, digamos. Doctor, ¿quién le asignó a usted el caso el asunto? Mi jefe, Iván Godoy. Está bien. Yo no tengo más preguntas, doctor. Gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda cuáles fueron los montos que se le habrían sustraído a la señora Fau? No recuerdo exactamente los montos. De hecho, ayer me iba a poner a mirar los montos, pero después dije, nada, porque digo, voy a decir lo que me acuerdo, digamos, no me voy a poner los montos. Lo que sí tengo yo es un seguimiento en el sistema, yo tengo un seguimiento de los casos y voy anotando las cuestiones principales, digamos. Pero no tenía anotado los montos. Sí recuerdo que eran pesos, dólares y un crédito, digamos. Eso, digamos, recuerdo, me puedo equivocar, digamos. Por lo que me acuerdo era un préstamo, pesos y dólares lo que le habían, digamos, sacado en forma fraudulenta a la señora. Bien, pero no recuerda los montos. No, los montos no me acuerdo. ¿Recuerda o sabe al momento qué ha ocurrido con los dólares que le habrían sustraído? Perdón, repetime. Si recuerda Sí. o sabe, conoce por ser empleado del banco, qué ha ocurrido con esos dólares que le habrían sustraído y que a usted le derivaron la investigación o la resolución de ese caso. Entiendo yo que se lo restituyeron, digamos. ¿Sabe si sobre eso aplicaron algún interés? Si sobre eso le devolvieron intereses, Así es. uy, no, la verdad que hoy no me acuerdo. Yo por lo que recuerdo es que a la señora le habían devuelto todo, pero
con exactitud, no me animo a decirte con exactitud, digamos, porque... ¿Recuerda Ya pasó un las año, fechas que demoraron en estas restituciones? Globalmente entiendo que la estafa fue en abril y que en mayo le habían devuelto la plata. Bien, lo último que le pregunto, salvo surja algo más, es en relación a estas conversaciones confidenciales entre abogados Sí. que usted mencionó. ¿Tiene alguna constancia por escrito, algún intercambio, alguna propuesta que haya realizado por escrito el banco No, a la por- señora Fau o a su abogado? No, por escrito no. No, por escrito no, porque con llamada telefónica. Es de práctica, digamos. Yo, por lo general, cuando hay un caso, yo en realidad estoy en el área de defensa del consumidor, que es un área administrativa, digamos, y por lo general la mayoría de los casos no tienen abogado, más allá que en algunos casos sí. Nosotros nos comunicamos con los clientes y la comunicación es telefónica, digamos, y justamente es telefónica para cortar los plazos, porque si no, estamos muchas veces, te notifica Defensa del Consumidor, uno contesta, te vuelve a notificar, uno contesta y muchas veces llamas por teléfono. Primero que el cliente siempre queda conforme cuando le llamas por teléfono porque sienten esa necesidad de que de alguna manera le están dando interés, digamos, su caso, porque un mail o se hace como muy impersonal, digamos. Entonces cuando llamas por teléfono el cliente ya de por sí, digamos, tiene una otra recepción y bueno, si uno le resuelve, digamos, lo que el cliente reclama, es más fácil, ¿cómo que se llama? Es más fácil llegar a un acuerdo y en la mayoría de los casos cerramos, hacemos un acuerdo, digamos, nada más para que... Bien, para resolver la pregunta, Sí. en el caso concreto en el que el cliente no se siente cómodo con un llamado telefónico, el banco, y en este caso particular, no remitió ningún tipo de propuesta por escrito. Eso es lo que quiero entender. No, en este caso, yo, por lo menos, yo no remití ninguna propuesta o algo por escrito, no. Bien. Si yo remití, no. ¿Puedo preguntar? Y cuando los clientes del banco, cuando van solitos, se deben sentir inconformes con el reconocimiento que les hacen a usted cuando les reintegran el dinero, Sí. de que ha existido el fraude, de que hubo ese movimiento en su cuenta. ¿Y no le parece razonable al banco o no escucha cuando ha ido el cliente con un abogado que dentro de eso puede estar considerado en este reconocimiento lo que el cliente haya abonado o necesite para el abogado que lo acompaña? No es parte, o sea, están hablando para hacer un acuerdo. Cuando va un consumidor solito, bueno, Sí. perfecto, lo conformamos, le devolvemos. Pero si el consumidor recurrió a un abogado, Sí. usted que abogó también, Sí. está fuera de cualquier acuerdo, de cualquier consideración, lo que el abogado le haya cobrado para que hayan podido arribar a esta conversación, no lo consideran. No, o sea, sí, depende del caso. Si hay, Sí. si hay abogado y honorario, no acordamos nada. Depende del caso. Porque, a ver, el banco, digamos, más allá de que intenta, digamos, hacer las cosas bien, muchas veces se equivoca, digamos, como cualquiera. Cuando el banco se equivoca es una cosa y cuando el cliente se equivoca es otra. Y cuando hay un tercero, a ver, yo no me quiero poner a entrar en este caso que la verdad, sinceramente, lo desconozco, lo que desconozco es la parte de cómo, digamos... ¿Cómo procede el banco? No, de cómo le sacaron la plata a la señora. Yo trabajo en defensa del consumidor, yo vivo todo el tiempo con estafas sociales, siempre, y en todos los casos, te diré que en el 100% de los casos, más allá que hay un ardid, un engaño, un aprovechamiento, siempre es el cliente el que brinda los datos. Y te lo digo porque me pasó a mí, trabajando con esto, con mis viejos. Sí. Y mis viejos, sí, efectivamente, porque yo llamé, me conecté, me dije, ¿y cómo vas a saber justo? Es que yo mandé un mensaje, me llamaron por teléfono, ¿cómo voy a creer yo que no era del banco, qué sé yo? Bueno, entonces, ahí el banco te está reconociendo, te está haciendo un favor, porque el que brindó los datos sos vos, y así todo el banco está asumiendo la pérdida y te está devolviendo la plata, ¿bien? Encima tiene que pagar honorarios, bueno, en esos casos no es de práctica, y menos cuando, en los casos como devolvimos todo y con intereses, digamos. Porque en algunos casos, digamos, no son, digamos, todos los casos iguales. Ahora, y el banco ha ayudado a producir el error, bueno, entonces ya la consideración es distinta.
Y la comunicación que tenemos nosotros cuando yo digo que llamamos a los clientes, cuando ya hay abogados en defensa del consumidor, porque alguien comparece con un abogado, por lo general llamamos directamente al abogado por una cuestión de ética profesional. A mí no me gustaría, Claro. digamos, que yo siendo abogado y tengo mi cliente, le llamen a mi cliente, parece que tiene el abogado. Pero son menos, como defensa del consumidor es una instancia administrativa donde no es necesario comparecer con abogados, la mayoría de los llamados son a los clientes, pero el que comparece con abogado, le damos a un abogado por una cuestión. Nosotros somos colegas, somos abogados también, digamos, Por no vamos supuesto, sí, sí, sí. a desconocer el trabajo de nuestros colegas, digamos. Y No parece es una que regla pagar o no pagar un horario. Lo que es en más la este- regla es cuánto contribuyó el cliente, digamos, al en ese abril del 2020, sí, tenían como contabilidad, ustedes sabían, o por lo que usted dice, los casos puntuales que habían hecho llamar, más o menos tenían, Todos los casos van a investigación no eran del tantos, departamento. creo, en ese momento, ¿no? A pesar que se han multiplicado, en ese momento En no ese eran momento eran tantos. tantos. Y no, imagínate que en medio de abril calculo que van a ser los primeros. Y bueno, no han sido tantos. Después con el tiempo se multiplicaron, digamos. Ahora no entiendo bien la pregunta. Después No, si los no, no, tenemos- quería saber para informarme. Si en ese momento no fueron tantos, sí, en ese momento no eran tantos, pero empezaron a ser muchos. Ahora, no sé si lo tenemos individualizado. vos, doctor Carlos. En ese momento los tenía individualizados, los conocían. Siempre, en el todos caso. los casos, digamos, de la persona, siempre y cuando tiene que haber una instancia de la persona reclamando, porque nosotros no sabemos si de tu caja de ahorro sacaron un préstamo, fuiste Por vos o fue supuesto. uno que te robó los datos, digamos. Pero siempre y cuando haya un reclamo, cada reclamo del banco pasa por el departamento de fraude, que el departamento de fraude analiza todo eso. Y nosotros incluso, lo que hicimos el año pasado fue pedirle a la justicia del cibercrimen, creo que es, que investigara los sistemas del banco para ver si los sistemas del banco habían sido violados, digamos. Porque no es lo mismo que yo, por un ardido o engaño, pueda sacar tus datos y con tus datos sacar un préstamo, sacarte plata, transferir, lo que sea, que alguien viola el sistema del banco. Porque si viola el sistema del banco no va a ser vos, puede ser todo, puede ser cualquiera, puede ser... Perfecto. ¿Me entendés lo que te Sí, digo? Bueno, sí. nosotros le pedimos a la justicia del crimen que investigue, digamos, si los sistemas del banco habían sido violados. Incluso, yo si no recuerdo mal, el año pasado el Banco Central hizo una evaluación de todos los bancos y el Banco Córdoba, la protección de los sistemas de datos del Banco Córdoba estaba entre los 5 mejores del país, una cosa así. Bueno. Eso es muchas algo que yo, gracias. digamos, escuché de oído, digamos, no es para que valga como testimonio, sino no es como para aportar, digamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo para reiterar? Simplemente hacer una reserva en cuanto a que las conversaciones entre abogados, y más en el marco de una negociación, de un conflicto prejudicial, son confidenciales. Independientemente de que es absolutamente falso de que en cualquier tipo de conversación yo haya pedido honorarios, hago la reserva de remitir sea al Tribunal de Disciplina o al Colegio de Abogados acerca de la mención de contenidos de conversación sobre los cuales no se aporta ningún otro tipo de prueba, haciendo mención de conversaciones, repito, entre abogados y relacionadas a honorarios profesionales. Bueno. Es simplemente hacer la reserva. Me dijeron que ya la verdad, digamos, no sé cuál es el Sí. principio que prima, digamos, acá. Muchas gracias por su testimonio. Téngase presente lo manifestado por el letrado. Gracias, señor doctor. Bien. Vamos a pasar a un corte intermedio de unos minutos para que las partes analicen la última prueba incorporada y armen sus propios alegatos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Dale. Bueno, gracias. Bueno, doctor, sus minutos para alegar. Bien, el día 8 de abril de 2020, desde la provincia de Jujuy, una persona desconocida accedió a los sistemas del Banco de Córdoba y específicamente en menos de 6 minutos vació la cuenta de mi clienta, la señora Fau, le retiró todos sus fondos, pidió un crédito, se transfirió el dinero de ese crédito, le sacó también los dólares. Todo esto, además, habiendo cambiado el número de celular con el cual operaba esa cuenta, dejando a mi clienta completamente desvinculada de la posibilidad de operar en su cuenta en el Banco de Córdoba. Esta desgracia que le ocurrió a una docente en plena pandemia, en ese fin de semana de Pascuas, no terminó ahí porque ahí realmente comenzó la desesperación en el intento de obtener una solución y una respuesta de parte del Banco de Córdoba, que es la empresa en la cual ella confiaba para custodiar esos fondos que cobra como docente de la provincia.
fue al Banco de Córdoba en forma presencial. En ese momento le dijeron que ella tenía la culpa de todo, que no había cuidado sus datos de contraseña de acceso al sistema, que ella había cambiado sus teléfonos de contacto, que el banco no se podía hacer cargo de nada de lo que le ocurrió porque todo era culpa de no haber cuidado supuestamente sus datos de contacto. Quiero decir que en toda la causa no existe una sola constancia de que mi clienta le haya pasado sus datos de contacto a nadie, y de hecho esto no es así, lo cual lo dejamos negado y lo hemos negado en todas las oportunidades. La gravedad de la inconducta del banco, tanto en la etapa previa al reclamo formal, en la cantidad de veces que fue al banco, que el banco no le mandó ni siquiera un mail tranquilizador diciendo que se estaban ocupando del tema. Después fue citado a una asociación de consumidores y ya escuchamos al testigo, empleado del banco, que dijo que el banco no va a las asociaciones de consumidores. No va porque no tiene ganas, porque no le importa, porque no le parece oportuno aprovechar esta instancia en la cual responder a un consumidor afectado que acudió a una de las pocas asociaciones de consumidores registradas a nivel nacional para que el banco le responda. El banco se limita a mandar una carta documento negando los hechos y culpando al usuario de los problemas que tiene. Después de eso no quedó otra que iniciar una demanda judicial. En esa demanda judicial ya llegamos al tope del cinismo y menosprecio a los derechos de los consumidores por parte del banco, en donde se lee en la contestación del banco que la señora Fau sabe muy bien lo que pasó, lo podría poner entre comillas porque eso es lo que expresa, y que el banco no tiene ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido y que incluso ya le devolvió todos los fondos que le podrían haber sustraído. Es decir, no explica de ningún modo por qué le desapareció toda esa plata en la cuenta y dice que ya se lo devolvieron, así que no tiene nada que responder. Quiero destacar que el banco efectivamente fue restituyendo esos montos, pero terminó esas restituciones con posterioridad al ingreso de la demanda y muy posteriormente a todos los reclamos que fueron haciéndose presencialmente por la señora Fau y luego a través de esa citación. Es decir, la restitución final de parte del banco fue posterior al inicio de la demanda. El banco nunca explicó qué pasó con los dólares que desaparecieron y volvieron a aparecer, nunca explicó qué pasó concretamente con los pesos y se limitó a ofrecer unas pericias que claramente generaron una dilación en este proceso, fueron completamente innecesarias porque el banco tenía toda la información. Tanto la pericia contable como la pericia informática se limitan a analizar los registros que le dio el propio banco, registros que podría haber acompañado desde el día 1 a la contestación de la demanda. Es decir, el banco generó pericias solo para que el perito contable diga sí, efectivamente, estos son los números del banco y estos son los números que muestran los registros informáticos, en lugar de acompañarlos en un primer momento. ¿Y qué surgen de esas pericias que el banco ocultó hasta el momento de la pericia? Surge que toda la conexión fue hecha desde la provincia de Jujuy, que esa dirección fue identificada por el sistema del banco, es decir, el banco, el sistema del banco, programado por los programadores del banco, pudo determinar el día 8 de abril que entraba una conexión desde la provincia de Jujuy a una docente de Córdoba y permitió que se le cambie el número celular y que se le haga una serie de operaciones que en 6 minutos le vació la cuenta, le dio un crédito y le sacó todo su dinero y también sus ahorros, esos $3.700, todo el dinero que había podido juntar mi clienta durante el transcurso de muchos años de trabajo. Entonces, acá lo más grave claramente es el menosprecio a la atención al consumidor. El banco tiene una obligación de seguridad, es el perro guardián de los fondos del cliente. Si no, ¿para qué existe el banco? ¿Cuál es la función del Banco de Córdoba si no es cuidar los fondos de los clientes? Para eso nos vamos a criptomonedas y evitamos pagarle las grandes comisiones y los grandes costos que el banco adquiere a través de los créditos. Es decir, el banco tiene un interés de que la gente tome créditos, de que opere a través del sistema de home banking, porque claramente se ahorran los empleados. El mismo testigo de empleado del Banco de Córdoba dijo, en el banco no había nadie, en el banco había atención desierta. Perfecto, pero el banco seguía ganando plata a través de las operaciones que hacían los mismos usuarios. Cuando el banco tuvo que responder, no dio la cara a nivel prejudicial, no dio la cara en el reclamo formal, y cuando vino a su primera oportunidad judicial, en lugar de acompañar toda la información claramente, esto fue lo que pasó, acá está la devolución, estos intereses se aplicaron, ni siquiera la perito contable sabe cuáles fueron los intereses que le aplicaron a la devolución del dinero en pesos. Ni siquiera la perito contable pudo determinarlo porque el banco todavía a esta instancia
no lo informó. Entonces lo que esperamos claramente es que el banco se haga cargo de su obligación de seguridad. El banco es quien tiene que velar por los fondos depositados en sus cuentas y fundamentalmente de su obligación de información. La Constitución Nacional establece una garantía para los ciudadanos, el artículo 42, la protección de los intereses económicos de los consumidores. También lo dice así la Ley de Defensa del Consumidor y recientemente el Código Civil y Comercial. El banco tiene obligación de dar información de manera clara, detallada y veraz. El incumplimiento reiterado de este deber de información por parte del banco, que nunca mandó ni siquiera un mail informando claramente lo ocurrido, por lo visto se habría intentado comunicar por teléfono, nada de eso está acreditado en la causa. Ese incumplimiento reiterado es un menosprecio que, de acuerdo al artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, genera claramente la obligación del daño punitivo. El banco debe responder y se debe sancionar para enviar un mensaje que cuando ocurran estos problemas, el banco tiene que inmediatamente dar toda la información al consumidor, darla por escrito, asegurarse que quede claro al consumidor qué fue lo ocurrido. Y la omisión de aplicar la multa por daño punitivo y aplicar esa condena por daño moral no es otra cosa que declarar la inoperatividad de la Ley de Defensa del Consumidor que está en protección de los usuarios. Así que claramente, a raíz de las constancias de causa y de lo que se pudo aportar por las pericias, que bien podría haber aportado el banco desde el inicio, queda claro que corresponde la aplicación de esta multa e incluso, si su señoría así lo considera, deberá elevar esta multa por el comportamiento también negligente durante el proceso en cuanto a todas las dilaciones que he mencionado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Bueno, en primer lugar, yo quiero resaltar que luego de varios requerimientos del tribunal en ese sentido, lo que ha quedado conformado como objeto de la demanda se circunscribe a informar los movimientos entre el 1 de abril del 2020 y el 30 de mayo del 2020 y una solicitud de imposición de daño punitivo. Las constancias de la causa claramente revelan que se circunscribe a eso. No forma parte de la litis un reclamo de daño moral, como se pretende ahora alegar, y esto ya lo hemos manifestado al contestar la demanda, y es fruto de sucesivos requerimientos que tiene que hacer el tribunal para que la parte actora determine en concreto cuál es su pretensión. En su demanda, y repetido aquí en el alegato en una exposición genérica y descontextualizada de los hechos, la parte actora refiere o basa su demanda fundamentalmente en tres cuestiones. Alega desconocer qué ocurrió el 8 de abril, alega desconocer los movimientos de su cuenta y reprocha la conducta del banco. La prueba rendida en el expediente acredita todo lo contrario y confirma lo sostenido por esta parte al contestar la demanda. La señora Fau sabía perfectamente que había sido víctima de un delito y que había suministrado datos confidenciales de uso personal y exclusivo de ella. De hecho, la informativa a la Fiscalía revela que ese mismo día 8, la señora Fau realizó una denuncia judicial por estafa, me permito citar lo que dice la informativa, mediante la utilización de redes sociales falsas de entidades bancarias. Esto es, no es intención hacer caer culpas ni reproches, pero objetivamente lo que sucedió aquí es que la señora Fau ingresó a un perfil falso de la entidad bancaria, le hicieron lo que vulgarmente se denomina un cuento del tío ayornado a las redes sociales actuales, extrajeron información de ella y utilizando esa información cambiaron las claves y pudieron vaciar su cuenta, sacar el préstamo y retirar esos dólares. Este hecho, esta denuncia penal, por otra parte, la realiza también el banco el día después de resolver, por una cuestión comercial y no porque existe una responsabilidad, restituirle a su cliente, justamente atendiendo el reclamo de su cliente, no desconociéndolo, realiza también la denuncia penal en contra de estos terceros de los que fue víctima la actora. La pericia informática revela también que se utilizaron mecanismos legítimos de acceso obtenidos de la actora mediante engaño.
y que no hubo vulneración a los sistemas de seguridad del banco. Esto creo que con posterioridad, porque esta modalidad delictiva cobró un auge con la pandemia y ahora es motivo en los diarios y ya llegan muchos precedentes jurisprudenciales, en donde incluso cuando vemos esos precedentes se trata de entidades financieras que legítimamente resisten el reclamo, diciendo, oiga, yo no soy responsable de un tercero que la hizo víctima al delito. Pero en este caso ni siquiera llegamos a esa situación que sería perfectamente atendible, razonable y defendible por parte de la entidad financiera. Entonces, la actora conoció perfectamente qué ocurrió ese día. Por otra parte, conocía los movimientos de su cuenta y la resolución que se le había dado a su caso. La pericia informática que se agregó da cuenta de la actividad de la actora en las distintas redes y a través del sistema home banking, del sistema gestal. Allí hay numerosas operaciones de la actora, entre otras, numerosas extracciones que hubieran sido imposibles si no se hubieran restituido el dinero. Los montos y cantidad de las extracciones lo revelan con claridad. Por otra parte, hay numerosas consultas en las cuentas y de los últimos movimientos. La pericia dice que el 15, el 16 y el 24 de mayo se consultaron las cuentas y los movimientos. Y el 5, el 10 y el 20 de junio se volvieron a hacer idénticas consultas. Esto es la actora, que por otra parte las constancias del gestar dan cuenta que estaba familiarizada con el manejo de las redes para hacer su reclamo sobre los temas más variados, ingresó en el íter de los días posteriores al hecho numerosas veces a su cuenta y pudo corroborar perfectamente que se le habían acreditado nuevamente los montos faltantes. Por otra parte, los dos testigos han revelado que hubo incluso conversación telefónica a posteriori de resolver favorablemente y reintegrársele para comunicarle que se había restituido y que procedieran a hacer un acuerdo de rigor y a todas luces razonable en función de los montos que había decidido resolver el banco. Esto es, el doctor Silem dijo que personalmente él había hablado para manifestarle esto y que fue derivada al abogado. Es decir, antes de la interposición de la demanda, la actora conocía perfectamente lo que había ocurrido ese día y lo que había ocurrido en relación a su reclamo. En relación a la conducta del banco, y por ende, yendo ya a lo que viene a ser la pretensión de daño punitivo, porque la de daño moral, repito, no forma parte del reclamo, está acreditado que la actora fue la víctima de un delito y que suministró ella información confidencial. Fue una víctima, pero dio información que no debía dar, que todos nosotros conocemos que nuestras claves, nuestras cuentas y demás datos personales no tienen que ser brindados a terceros. No hubo una vulneración en el sistema de seguridad del banco que permita hacerlo responsable por un deber genérico de seguridad. Pese a esto, y a pesar de no ser responsable, precisamente por una cuestión de atención a su cliente, se resolvió de manera favorable su trámite. Esto es, se resolvió restituirle la totalidad de los pesos y dólares, inactivar el préstamo sin que se le cobrara ninguna cuota y sobre eso restituirle intereses. Que la pericia oficial no manifiesta, es un cálculo muy sencillo, el de la tasa judicial lo hizo el propio abogado que resolvió el tema, y la pericia contable ampliatoria de nuestro perito de parte así lo revela. Esto es, el banco incluso, al restituirle al cliente, sufre él un perjuicio económico, que tendrá que ver si después puede o no recuperarlo del tercero que fue el verdadero causante del daño. Recibió el reclamo, lo investigó, lo resolvió favorablemente en un plazo de un mes, restituyendo los fondos, con intereses y a su vez haciendo la denuncia penal.
Es decir, nada justifica un reproche a la conducta del banco, y mucho menos si lo contextualizamos en la situación en la que ocurrieron estos hechos. Nos dijeron claramente los dos testigos cuál era la situación en el banco, pero casi que no hacía falta. Yo pregunto, y quiero que cada uno de nosotros haga el ejercicio hacia el pasado, ¿qué podíamos hacer o no nosotros laboralmente entre el 8 de abril del año pasado en que ocurrió el hecho y el 11 de mayo en que se le restituyeron los fondos? Yo a gatas tenía que ver si podía sacar una autorización del Colegio de Abogados para un poco con culpa sortear algún control y llegar a mi estudio a ver si podía responder a algún requerimiento de un cliente. Este Palacio de Justicia estaba cerrado, creo que funcionando como si fuera una feria. El tren de frente que nos chocó a todos. Y en ese contexto, que el banco, en un mes, con la precariedad en que se desarrollaba su tarea, haya recibido el reclamo, efectuado la investigación, a pesar de que no correspondía porque era responsabilidad de un tercero, restituyó los montos, hizo la denuncia y se lo informó al cliente, la verdad que los requisitos que exige la ley, la doctrina y la jurisprudencia para castigar con una sanción de daño punitivo a una conducta que a todas luces fue más allá de lo esperado en función del contexto, de lo esperado en función de los argumentos legales que tenía el banco para legítimamente resistir este reclamo. La verdad que yo no encuentro ningún motivo de reproche, pero ni siquiera ético, y mucho menos para aplicar un daño punitivo, cuando, reitero, este caso le generó un perjuicio económico al banco, por una cuestión de política comercial ha decidido resolverlo favorablemente, pero ni siquiera que lucró o se valió de la situación para tener un beneficio en esta situación. De manera que, sinceramente, creo que ambas cuestiones que han sido objeto de la demanda, la información y la sanción del daño punitivo, tienen que ser rechazadas con costas. Gracias, doctor. La Bueno, Fiscalía. me voy a sacar el barbijo. A ver, Carolina, siempre hago alusión a esto porque bueno, no es la primera vez que vos venís, pero sí la primera vez que vengo yo. El Ministerio Público representa a la clase de consumidores entre la que vos te encontrás como consumidor de servicios bancarios frente al Banco Provincia, que es el proveedor, que tiene toda la profesionalidad y la experiencia y las obligaciones del deber de seguridad y de información que le viene dado desde la Constitución. Ha cambiado un poco el paradigma en cuanto a cómo nos debemos conducir en los pleitos y en la solución de conflictos, sobre todo en un régimen protectorio donde el juez, a la hora de resolver, va a interpretar ante la duda siempre a tu favor. Me queda claro que lo que a vos te pasó le podría haber pasado a cualquiera, que en el contexto de pandemia también el banco puede haberse visto más limitado en cuanto a sus recursos, pero también creo que se puede mirar desde otro lugar, que es que ese contexto que a vos te desfavoreció más aún todavía porque no sabías a dónde ir, a dónde manejarte. Y entonces hoy nos vemos limitados en este final del pleito a decir, ¿qué está en juego acá? ¿Qué es lo que estoy reclamando como consumidora? El dinero me lo es cierto, el banco consideró que había existido esto, te lo devolvió. Uno de acá de los testigos dijo que le habían puesto intereses de tasa pasiva más el 2%, o sea que eso... los dólares vos los ves, pero no sabes si están, porque así son estas cosas. Y entonces terminamos el pleito viendo si te corresponde o no un daño moral, un daño que tiene que ver con el sufrimiento espiritual, con lo que la ley pretende que un consumidor, por la debilidad estructural, porque este contrato que vos tenés con el banco, él es el que tiene la profesionalidad y vos sos la débil, que no entendés nada. A pesar de que sos maestra, y yo soy fiscal, y yo tampoco entiendo nada. Cuando voy y miro, porque tengo 55 años, cuando los chicos me dicen, pedí por la red, poné por Instagram, todo eso que hoy parece fácil y que acá
dicen, porque eso no ha sido probado en autos, que vos le diste tus datos a terceros porque ellos, conductas por las cuales ellas no pueden responder, hace que vos te hayas inserta en un contacto donde no puede dudarse que vos daño moral sufriste. ¿Por qué? Porque vos estabas amparado desde la Constitución en el deber de seguridad que era obligación del banco transmitirte la información que te tenían que dar, y toda esa información vos la lograste a partir de todo este proceso judicial que tuvo una instancia extrajudicial, que fue esta de arribar a defensa del consumidor, que el banco toma una opción para mí muy poco válida y respetable, porque, a ver, los centros de mediación están aprobados por la ley y tienen todo un sistema en donde nadie puede poner en duda la imparcialidad o la forma en que se manejan, que podría haber sido una instancia donde vos hubieras llegado a un arreglo. Y también creo que el banco podría considerar como empresa para contribuir a un mejor servicio para el cliente, para que el cliente pueda ir confiado, para que vos, convengamos que vos sos maestra y tu sueldo se te debita porque te ha impuesto este banco, lo mismo que me pasa a mí. Ese contexto también da más razones para que el banco respondiera y dijera, bueno, a ver, esta información que la dio a través de la pericia, pero que hizo que vos tuvieras que, este derrotero, que tiene que ver con un trato indigno para el consumidor, porque no sabemos dónde estamos, porque estamos perdidos, porque toda la profesionalidad y todos los argumentos que sabiamente y con conocimiento dice el doctor Ferrer, vos los tenés. Vos tuviste que acudir a un abogado. El daño punitivo, en mi criterio, pero mi opinión no es vinculante, quizás sea más difícil que se admita en esta causa, desde el punto de vista que no creo que haya habido una grave inconducta, pero si se le suma o se le da de fundamento el trato indigno y esta actitud comercial y que tienen los bancos y que tienen los prestadores de servicios como, entre comillas, poderosos, y que se repite, porque es una forma de actuar. Ellos van litigando, aunque acá le han dado preeminencia a tu caso, y vos viste que ellos saben, el caso FAU, saben quién es, pero no se acercaron formalmente, ¿no? Porque te hablaron por teléfono, pero esos teléfonos, una estrategia también de litigar, ¿no? Te hablan y vos después, ¿de quién le...? Dicen ellos que el abogado dijo como condición para un arreglo su honorario. No sabemos si eso es así. Bastante mal parado lo dejan a tu abogado, que te ha defendido espléndidamente, y que también le quiero dar crédito porque se mencionó acá que a partir de esta movida que se hizo en comercio, ellos se dieron cuenta de estos fraudes sociales. O sea, la defensa del consumidor hoy es muy importante. Y es muy importante, y todos los operadores que asistimos en esa defensa, y todos somos consumidores, tenemos que tomar conciencia que tenemos que manejarnos de otra manera. Y para el banco, el cliente tendría que haber sido lo primordial y haber dado una solución semejante a empresa y recomponer el daño, que no solamente tenía que ver con los fondos que fueron transferidos, sino el daño moral que la asiste, y bueno, en la proporción que ve se considere que puede ser el daño punitivo pedido. Adhiero entonces al petitum de la parte actora. Gracias. ¿Derecho de réplica? Sí, por favor. 1 minuto. Bien, señalar dos cosas en la postura del banco. El banco insiste, y está grabado, en que no es responsable de custodiar los fondos. Esto es gravísimo, es una inmoralidad. La principal función del banco es el deber de seguridad sobre todos los fondos, que fueron vulnerados, y que además, por no invertir en sistemas eficientes de seguridad, se facilitó que a una docente de la provincia de Córdoba, desde una IP conexión en Jujuy, le pudieran vaciar sus cuentas. Cualquier sistema serio, que por lo tanto implica gasto de dinero, hubiera evitado ese problema. Entonces, cuando el banco dice que no se perjudicó, que se perjudicó en este caso, en realidad se beneficiaron, porque todas las personas perjudicadas por este sistema en el cual el banco no gasta, ni tampoco gasta en poner más empleados, implica que pasen estas cuestiones. Y en segundo lugar, el deber de información claramente lo tiene el banco y claramente no lo ha cumplido, porque si el primer día se hubiera dado toda la información, no estaríamos en esa instancia. Ese incumplimiento del deber de información
genera trato indigno, artículo 8 bis, y ese trato indigno genera claramente daño punitivo, lo dice la Ley de Defensa del Consumidor. El banco se vio beneficiado porque no invirtió en sistema de seguridad ni en personal, como dijeron sus propios testigos que estaban todos en la casa, no había nadie atendiendo. Gracias, doctor. Un minuto para contestar. Sí, la alegación de la parte actora realmente parece de otro expediente, no de este. Las pericias han revelado claramente que no hubo ni vulneración ni defecto del sistema de seguridad del banco. Ningún sistema de seguridad resiste si el usuario brinda información confidencial a un tercero, que obviamente ha sido víctima de un delito, pero si yo le doy las claves de mi tarjeta de débito a la señorita, ella va a ir a retirar dinero con mi tarjeta de débito. Entonces, no ha habido, y las pericias así lo demuestran, una violación a los sistemas de seguridad del banco y por lo tanto un deber de la entidad financiera de responder en ese sentido. Por otra parte, insisto, y en relación a lo que decía la doctora, el banco podría acá lícitamente haber adoptado otra postura, que es la que uno, con consultar los análisis jurisprudenciales y los newsletters diarios que uno lee, recibe. De decir, no señor, esto yo no tengo ninguna responsabilidad, litíguelo, yo me defenderé diciendo que fue un tercero. El banco, en un contexto de pandemia, de absoluta dificultad, optó por darle la razón al cliente y por protegerlo y por restituirle el dinero. Entonces, la verdad que yo no entiendo, en ese contexto que todos lo tenemos muy claro, de cómo se podía trabajar en ese momento, y vuelvo a decir, cada uno de nosotros fíjese qué podía hacer en esos días, el banco, ante el reclamo, le devolvió el dinero. Entonces, realmente, este es un caso que yo creo que jamás tendría que haber llegado a una instancia jurisdiccional, que ha sido verdaderamente un desgaste, y que hemos tenido que hacer pericias, porque frente a la posición de la parte actora, yo me veo en la obligación de acreditar los hechos que sustentan mi contestación de demanda. Pero, evidentemente, este es un caso que jamás tendría que haber llegado a esta instancia, porque la clienta fue satisfecha en su reclamo y no existe absolutamente nada que justifique una sanción en contra de él. Gracias, doctor. Se les concede a los letrados 3 días para acreditar la condición tributaria en autos. Después, a posteriori, si se dan las condiciones, se dictará el decreto pertinente. Damos por concluida la audiencia. Gracias por venir. Muchas gracias.